Estamos en la escuela de Jesús. Hace algunos domingos reflexionábamos en uno de los propósitos del evangelista Marcos, que quiere anunciar la persona de Jesús, que quiere que lo identifiquemos como el Mesías, y nos muestra cómo para Jesús no era fácil hacer esa misión. Incluso su familia lo rechazaba. Aquí se encuentra con los discípulos. Está haciendo la tarea misionera desde la barca, todo indica. Desde la barca predicaba, enseñaba a la gente. Al terminar, les dirá a ellos, a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Sigue pues en la barca, se duerme. Seguramente había sido un día muy fatigoso. Jesús descansa mientras hacen la travesía y llega la tormenta. La barca está que se hunde. Los discípulos se llenan de pánico, de temor, y no tienen otra alternativa sino poner la mirada en su maestro, a quien encuentran dormido. Hay dos versiones interesantes que relatan el mismo episodio, pero que tiene un pequeño cambio en la forma como se dirigen los discípulos a Jesús dormido. En el Evangelio de San Mateo, los discípulos le elevan un grito a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Hay un grito de auxilio: sálvanos que perecemos. En Marcos, como acabamos de escuchar, más que un grito suplicando ayuda, es casi que un reclamo: ¿no te importa que perezcamos? Hasta muy duro me parece la actitud de los discípulos. Irle a exigir que hiciera algo en su favor. ¿No te importa? ¿Acaso no te importa que nos estemos hundiendo? Nosotros con esta problemática, con estas olas que nos quieren acabar, y tú durmiendo. Jesús responde en dos momentos. En el primer momento, poniéndose en pie, exhorta a las aguas para que se calmen. Es el mismo relato que en la primera lectura del libro de Job se nos describe cómo Dios, creador de todo, pone límites a las aguas. Él es el Señor de toda la creación. Y en el caso de Job, aparece Dios ejerciendo ese su dominio sobre la creación toda, para que la confianza se vuelque en Él, la fuerza de la fe se dirija hacia Dios y no hacia la criatura. Y lo mismo dirá entonces acá en el Evangelio de Marcos, donde dice que después de exhortarlas, las aguas llegaron a su calma, se aquietaron. Es la primera actitud de Jesús. Pero segundo viene, la segunda actitud es ya la formación a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? Esas preguntas de Jesús son las mismas que nos hace Él hoy a cada uno de nosotros, que a veces en medio de las dificultades y los problemas
que tenemos, por un lado, le reclamamos a Dios: ¿no te importa que nos estemos matando? ¿No te importa que la pobreza crezca? ¿Acaso no te importa que haya más desempleo? ¿Acaso no te importa que nos estemos acabando por un cambio climático que tantos daños hace? Etcétera, etcétera. Podemos dirigirles a Dios: tantos no te importa. Un familiar se enferma, un familiar muere, ¿no te importa? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios, para exigirle a Dios? El problema está en que hemos perdido en algunas ocasiones el verdadero significado de la fe y de la religión, reduciendo a Dios como el curandero, el que nos resuelve los problemas, el que solo hace milagros en nuestro favor. Y con la actitud de Jesús en el diálogo con los discípulos, Él quiere depurarles la fe, que sea una fe madura, una fe puesta no solo en el hacer de Jesús, sino en la identidad de la persona de Jesús. Por eso, Él en reiteradas ocasiones les dirá: ¿y siguen teniendo miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y el texto al final insiste: y ellos siguen teniendo miedo y se preguntan: ¿quién es este que hasta las aguas le obedece? Pudiéramos concluir de que todavía están los discípulos en una etapa previa de conocimiento de la persona de Jesús. Todavía no lo han conocido en su real dimensión, en su identidad y naturaleza divinas. Pero ya Él empieza a esbozar, como en una obra de arte, en una pintura, quién es Él, a través de los distintos signos, acciones y milagros. Y nos estará diciendo cómo muchas veces nuestra fe en Dios está siendo puesta a prueba. Este momento que vive el país, este momento que vive el suroccidente colombiano, este momento que vive el mundo entero, plagado de guerras por todas partes, es una ocasión en donde la fe se pone a prueba. Y ahí entonces tenemos que darnos cuenta de que en medio de la tempestad hay una barca donde el timonel, Jesús, está para librarnos y está con nosotros, incluso dormido. La acción de Dios es siempre eficaz en quienes confiamos en Él. Y ustedes se dan cuenta, los que tienen los hijos, cuando el hijo ve a su mamá en casa y está dormida, el hijo se siente seguro, porque ve a su mamá descansando y a su regazo también se acuesta. O sea, para que el hijo crea en la mamá, crea en el papá, ame a sus padres, no necesita verlos despiertos. Están dormidos y ellos confían y se sienten seguros, que es lo que le pasó a los discípulos. Les faltaba la auténtica fe, el verdadero amor, para sentirse seguros en medio de la adversidad, seguros en medio de la prueba, la barca que cree hundirse en medio de la tempestad. Lo que estamos viviendo ahora no es algo fácil. Hay una tempestad por todos lados que nos quiere atemorizar.
Hoy yo quiero invitarlos para que recobremos nuestra confianza en el Señor. No les digamos como los discípulos haciéndole un reclamo, no te importa, sino en la versión de San Mateo, sálvanos que perecemos. Que ese sea nuestro clamor en este domingo 12º del tiempo ordinario. Que yo diría es un regalo que se vuelve bálsamo en medio de tantas noticias de todo tipo que estamos recibiendo. Hay en medio de tantas noticias negativas una noticia buena. Dios nos ama. Dios duerme junto a nosotros. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra salvación. Él es nuestra liberación. Queridos hermanos, confiemos en la acción de Dios. Creamos no solamente a su palabra y a su acción, creámosle a Él como Dios y Señor. Confiemos en que Él no abandona a sus hijos. Y de estos momentos difíciles vamos a encontrar un día las aguas calmadas, las aguas serenas, porque Dios, Salvador, está con nosotros y Él lo puede todo. Y como dice también en algún pasaje, nosotros hacemos lo posible, a Dios le encomendamos lo imposible. Y estas situaciones que creemos imposibles para los hombres, pongámoslas en las manos de Dios, que Él lo puede todo y Él nos va a regalar la paz que tanto necesitamos. Amén.